Hoy continuamos con nuestra serie El Dios que sana, Rafa, que dio inicio la semana pasada con un tema muy bonito, precioso. No sé cuántos de ustedes estuvieron aquí, cuántos de ustedes recuerdan de lo que nos habló, de lo que nos hablaron. De acuerdo al versículo de Génesis 1:31, dice que después de la creación del Señor, que vio Dios la creación, dice que vio todo lo que Él había hecho y vio que era perfecto en gran manera, era bueno en gran manera, la creación que Dios había hecho. La creación era un mundo perfecto. Dios no había creado al hombre para que se enfermase, para que muriese, para que sufriera. Dios había hecho un mundo perfecto y Dios tenía planes perfectos para toda la humanidad. No sé cuántos han leído la palabra de Dios en Génesis, pero los planes de Dios eran perfectos, hermanos. Pero debido a la desobediencia del ser humano, vinieron tremendas consecuencias sobre toda la creación. O sea que el pecado de uno cayó sobre toda la creación de Dios. Y ahí empezaron los problemas. Yo siempre he dicho que el día que el Señor me lleve, y si me encuentro a Eva, no sabe cómo le va a ir. Y a Adán también, por dejarse, como dicen, por mandilón. Porque le creyó a la mujer. ¿Sí? Y luego la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y ahí va la cosa. Fíjese cómo la desobediencia del ser humano trajo consecuencias tan tremendas para toda la creación de Dios. Nuestro tema de hoy es el ministerio sanador de Jesús. Y yo les voy a pedir que pongan cuidado, porque vamos a ganar mucho. En el Antiguo Testamento, Dios permitió también que los profetas ejercieran el don de sanidad, hermanos. Y si vamos a Primera de Reyes 17, el 20-22, dice que clamando a Jehová. Ahora, quiero hacer esta aclaración. El viernes tuvimos gente nueva en la célula, gente que es la segunda vez. Y cuando hablamos de Jehová, piensan que somos testigos de Jehová. Pero ¿sabe por qué? Porque no lee la Biblia. Jehová es el Dios personal de Dios, es el nombre personal de Dios. Jehová Dios. Así como el Hijo se llama Jesús, Dios se llama Jehová. Para que sepan. Cuando decimos Jehová, nos estamos refiriendo a Dios Padre. Porque ellos no lo sabían. No lo sabían. Pero ¿sabe por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Dice que en el Antiguo Testamento Dios permitió que aún los profetas sanaran. Y en Primera de Reyes 17, 20-22 dice, y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. Este profeta estaba en casa de una viuda. Y resulta que ahí pues muere el hijo. Entonces el profeta le reclama a Dios. Señor Dios, dice, aún estando yo en esta casa, has hecho que muera su hijo. Y dice que este hombre, el profeta que es, ahorita le decimos quién es, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, era Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Fíjese qué tremendo. Se tiró sobre él 3 veces y el alma del niño revivió. La sanidad, hermanos, ha sido una expresión del carácter de Dios. Una expresión divina del carácter de Dios. Y él se reveló y dio promesas al pueblo hebreo como Jehová su sanador. En hebreo, Jehová Rafa, que significa sanador. Y les prometió que al ellos obedecerle estarían libres de toda enfermedad de Egipto. Fíjese, al ellos obedecerle serían libres de toda enfermedad de Egipto.
O sea que en Egipto también había enfermedades. Ok, para poder entender nosotros el lugar de la sanidad en el corazón y el plan de Dios, comenzaremos por ver el ministerio sanador de Jesús. Y ese es el nombre del tema de esta mañana, el ministerio sanador de Jesús. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo quiero que me ponga mucho cuidado. Ponga mucho cuidado en esto, porque usted y yo vamos a tener una tremenda ganancia con el ministerio sanador de Jesús. Gloria a Dios. Comenzaremos por ver qué tan importante fue la sanidad en el ministerio del Señor Jesucristo. Qué tan importante fue su ministerio de sanidad. Yo quisiera que leyéramos Marcos 4:23 y nos dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cristo predicó la verdad de Dios, llamando primero al arrepentimiento y anunciando el evangelio del reino. Al llamar Jesús al arrepentimiento, era decir, a reconocer sus pecados, a arrepentirse de sus pecados, al arrepentimiento. Y Cristo predicó en ellas el mensaje del evangelio del reino, que era lo que Jesús predicaba. Dice que además de enseñar, sanaba, fíjese, toda enfermedad espiritual. ¿A qué se refiere a toda enfermedad espiritual? A todo lo oculto, lo demoníaco. Porque sabe que el demonio también existe, hermanos, y también ataca. También ataca, y dígamelo a nosotros. Vemos hermanos aquí que el Señor nos ha usado, hemos orado por gente y ha habido unas manifestaciones tremendas de los demonios, de hechicerías que les han hecho a las personas. Es algo de verdad, verdaderamente que nada más el poder de Dios los puede liberar. Enfermedades mentales del sistema nervioso. ¿Cuánta gente chisqueada hemos visto? Enfermedades nerviosas. Muchas enfermedades nerviosas. Los nervios son tremendos. El temor, la angustia, la soledad, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esa depresión? Todo eso son enfermedades mentales del sistema nervioso. Enfermedades físicas, me refiero a dolencias, aflicciones, enfermedades, problemas del cuerpo. Ahí, o sea, todo. Sus milagros confirmaban que era digno de confianza como el Mesías y el Rey. Gloria a Dios. Sus mensajes confirmaban que Él era algo muy especial, el Señor Jesucristo. Y sus sanidades, dice, eran directas, completas para todos aquellos que iban y clamaban a Él. Miles de personas, dice, fueron sanadas. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La sanidad estaba ciertamente unida al ministerio de Jesús. Ahora yo quiero decirles algo. Díganme si no es cierto. Y esto es algo que debemos entender aquellos que nos gusta hablar del Señor. Casi siempre, la mayoría, muchos de nosotros, hemos venido al Señor Jesucristo porque estamos enfermos. ¿Sí o no? Ahí en mi célula me llegaron. Estaba el Señor muy enfermo y aquí están los hermanos Alfonso y Dora de testigos. Se oró por él. Y esta semana fue y dice, me he sentido increíblemente bien. Este hombre, fíjese, tiene 46 años. Tenía un estómago grandísimo, porque mi esposo y yo lo vimos. Estaba lleno de agua. Dice que le sacaron, que subió de peso esos días 60 libras, hermanos, ¿se imagina? ¿Se imagina 60 libras? Pero él mismo dice, viera que me he sentido increíblemente bien.
Y de veras que les digo yo, oramos, me dio mucho gusto a mí lo que el hermano le decía. Le implicaba fe en que Dios le iba a sanar. Y ¿sabes qué? Ese es un gancho que nosotros podemos usar, y no por parte de nosotros, por parte de Dios. Porque hay mucha gente necesitada que necesita ser sanada. Y al ser sanados ellos vienen a ver el poder de Dios obrando en sus vidas. Porque muchas veces usted le habla de salvación y no se lo creen. Pero cuando hay un problema y el Señor se manifiesta, hermanos, caen redonditos a los pies del Señor Jesucristo. De manera que usemos eso, y no para vanagloria nuestra, sino para que sepan que el Dios que nosotros servimos es un Dios de poder. Es un Dios que sí se puede. Pero, acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe y confiar en Él plenamente, aunque vemos el mundo volteado al revés. El Señor lo endereza. Sus milagros, dice, confirmaban que era digno de confianza, como el Mesías y el Rey. Y sus sanidades eran directas y completas para toda la gente que iba a Él. Los relatos de los evangelios, hermanos, están literalmente repletos, puedo decir, repletos de los reencuentros del ministerio y las sanidades que el Señor Jesucristo hacía en su ministerio. Llenas, muchas sanidades. Yo quiero que vayamos a Lucas 11:20, dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino del Señor Jesucristo ha llegado a vosotros. Jesús identificó la demostración del poder del Espíritu Santo, hermanos. El poder del Espíritu Santo es esencial en nuestra vida. ¿Qué pasó cuando Jesucristo resucitó y ya iba a ser arrebatado por el Padre? ¿Qué nos dijo? ¿Qué les dijo? Me voy, pero no os dejaré solos, porque el Espíritu Santo estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesús ya hizo su función. Él resucitó, Él vino a pagar un precio muy alto por la vida de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Enseñó a los apóstoles, levantó una iglesia, se fue, pero me dijo, los apóstoles no querían quedarse solos. Les dijo, yo me voy, pero no os dejaré solos. El Espíritu Santo estará con vosotros todos los días. Es nuestro consolador, hermano, nuestro guía. Y yo te voy a invitar a ti, hermano y hermana que estás aquí, que cuando te sientas solo y abatido, le hables al Espíritu Santo. Cuando vayas a comer tú solo, que estés en la mesa, invita a lo que sea tu compañero. Yo lo he hecho. Yo estuve en un tiempo imposibilitada por un accidente que tuvimos. Y créanme, se los digo delante de Dios, no miento. Yo quería que ya se fueran todos a dormir para quedarme sola en el sofá porque no podía dormir en la cama, para hablar con Él. Y yo sentía su paz, lloraba y le decía yo, ¿qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti, Señor? Yo les voy a contar un testimonio aquí, con permiso, ¿ok, hermano Raúl? Yo estuve cantando por muchos años. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, dame una bonita voz. Dame una bonita voz. Y un día llegó una hermana que no conocía yo y se puso a orar por mí. Y el Señor me habló y me dijo, me pides una bonita voz, pero te digo que una bonita voz de nada te va a servir. Se te ha olvidado lo principal, pedir mi unción, porque sin mi unción nada eres. Hermanos, desde ese día, yo me acuerdo, fue en la iglesia en West Avenue, me fui donde estaba Target a llorar, sola en el carro, le pedí perdón al Señor, y el siguiente domingo que me tocaba, antes de salir de mi casa, inclusive ahí está mi esposo testigo, él oró por mí, y levantaba yo las manos y pedía la unción del Espíritu Santo. Y mientras estaban anunciando lo que sea, yo estaba acá atrás pidiendo la unción del Espíritu Santo. Hermanos, ese día todo el mundo me desconoció. Hubo un cambio tremendo en mi vida con la unción del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo, mire, yo no valgo 3 cacahuates.
Yo se lo digo, Señor, si no fuera por ti, yo no estaría aquí. Él es tu guía, el que te lleva, el que te sostiene. Él, el Espíritu Santo. Dice que Cristo predicó la verdad de Dios, llamando al arrepentimiento y anunciando el evangelio del reino. Las sinagogas en ese tiempo, hermanos, eran el centro de la vida religiosa y social de Israel. Y ahí dice que se trataban asuntos legales. Sin embargo, en ellas predicó el Señor Jesucristo el mensaje del evangelio del reino, llamando al arrepentimiento y al perdón de pecados. Fíjese qué bendición. Usaba las sinagogas, que eran lugar para asuntos legales. Dice que sus milagros confirmaban que era digno de confianza, que sentían ellos paz y lo veían como el Mesías, como el Rey. Sus sanidades, dice, eran directas e iban, como dice, al hecho. Miles y miles de personas fueron sanadas y lo seguían al Señor Jesucristo. Los relatos del Evangelio, hermano, están literalmente, como les dije, repletos de las consecuencias, de los milagros, de lo que Dios hacía en la vida de todos ellos. Cuando leímos eso de que por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús identificó la demostración del poder del Espíritu Santo sobre lo demoníaco, sobre las sanidades, como evidencia de que el reino de Dios había venido a ellos. Ese es el evangelio que predicamos, el evangelio del reino. Bendito Dios, que se nos ha enseñado algo bíblico. Vamos a Lucas 4, 16 al 21 en adelante. Dice, cuando Jesús anunció el cumplimiento de la profecía mesiánica, de Isaías. Dice, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjese, qué bonito, ¿se imaginan? Que hubiera una multitud y estuviera Jesús hablando. Pues todo el mundo está atento. Y luego dice que enrollando el libro, se sentó. Yo creo que todos estaban, ¿y ahora qué? Viendo al Señor Jesucristo. Enrollando el libro, se sentó y dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En este pasaje, hermanos, encontramos quizá el mejor modelo bíblico del ministerio de sanidad de Jesús. Jesús no solo declaró el advenimiento del reino, lo demostró al destruir las obras del maligno a través de hechos milagrosos. O sea, no fueron palabras, fueron hechos. Sanó enfermedades, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, infinidad de cosas, hermanos. Demonios se manifestaban. ¿Y qué pasaba? Huían cuando el Señor les hablaba, lo reprendía. Él lo demostró al destruir las obras del maligno a través de hechos milagrosos. Y escrito está, como dice la palabra de Dios, escrito está. Y les digo una cosa, si tú eres nuevo, si no lees la Biblia, léela. Ahí vas a encontrar
la verdad. Porque dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento es en la palabra de Dios y no la leemos muchos de nosotros. Aún los cristianos, los que nos decimos cristianos, no la leemos. Es necesario escudriñar las escrituras para que veas de veras cuál es la palabra de Dios y qué es lo que Dios dice, no lo que te dice la religión. Sí. La palabra de Dios no miente y es la misma Biblia. Yo tengo mi Biblia de mi religión que era y tengo mi Biblia. Son iguales, hermanos. Dios no cambia su palabra. Porque mucha gente dice, no, pues es que la Biblia de ustedes, no es cierto, son las mismas. Lo mismo. Ay, me agito. Señaló que las sanidades eran señal de su identidad y de su misión. En Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque eso que Jesús estaba predicando no lo iba a dejar a nosotros. Por eso dice, si yo ciertamente por el dedo de Dios echo fuera los demonios, quiere decir que el reino de Dios ha venido sobre ustedes, sobre nosotros, gloria a Dios. Dice, después de un tiempo de aprendizaje, Jesús les delegó la proclamación y demostración del evangelio del reino a los discípulos y a la iglesia. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. No. Tuvo a bien la predicación para los que creen y el poder de Dios para los que Él ha llamado y sigue llamando. Y continúa llamando. Y si Dios te llama, obedécelo, porque vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Así dice la palabra de Dios. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es un mensaje del poder de Dios. Gloria a Dios. Mateo 9:35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando, fíjese, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Después de su resurrección, enseñó a sus discípulos durante 40 días a proclamar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes tú que esa misión no es nomás para los discípulos, para nosotros también? Somos discípulos del Señor. Predicar hasta lo último de la tierra no quiere decir que a propósito voy a recorrer toda la tierra, pero a donde vayas, habla. No siempre estamos aquí en San Antonio. De perdido a Kenyon Lake vas ahí. El Señor siempre abre puertas. En los hospitales, hermanos. Mire, está así de necesidad. Acomódese ahí, hágales plática a los que están esperando. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan afligido? Y ora por él. Y le aseguro que esa gente se va a sentir diferente. Va a sentir, esta señora o este señor tienen algo que yo no conozco. Y sí es cierto, hermanos, tenemos al Señor en nuestro corazón. Dice que después de su resurrección, Jesucristo estuvo con sus discípulos, les enseñó, y estuvo con ellos durante 40 días, y les enseñó a proclamar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Y les dio autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera los demonios. Él triunfó en contra del poder de las tinieblas. Él triunfó. Y si tú eres seguidor del Señor Jesucristo, tú vas a triunfar. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esas experiencias. Cuando oramos por la gente, vemos cómo son liberados, cómo salen. En veces te quieren asustar, hasta te dicen cosas. Un día me dijo a mí uno de ellos,
se me paró muy enfrente y me decía, tú me tienes miedo. Y me hacía así en los ojos. No crean, sentía cositas. Pero en el nombre de Jesús dije, no. ¿Cómo te voy a tener miedo? Le digo, si estoy cubierta con la sangre del Cordero de Dios. No, no me grites, no me digas eso, me decía. Y sí es cierto, hermanos. Los demonios hablan y responden. Pero acuérdate, en Cristo tú eres más que vencedora. No le tengas miedo, no le saques. No te van a hacer nada. Te quieren asustar. De repente no te crees, te van a matar. A mi esposo le rompieron el labio, pero se descuidó. Pero en el nombre de Jesús, átalos. Átalos en el nombre de Jesús y van a ser atados. Yo tengo un testimonio de una sobrina mía que me quería golpear. Y dice, tía, le juro, tía, que cuando usted dijo en el nombre de Jesús, ato todo, quién sabe qué. Dice, yo quería darle un ratazo, tía, pero no podía. Mis manos, ella lo testifica ahora. Fíjese, el Señor espiritualmente ató. Y tenemos testimonios grandes, hermanos, de lo que Dios hace. De manera que no le tenga miedo, no le va a hacer nada. Sí le va a asustar, pero en el nombre de Jesús, acuérdese, usted es más que vencedor. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. En el verso 16-17 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En el 21 dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjese qué bendición. Lo sentó, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Fíjese, qué bendición. ¿Y sabe por qué? Aunque ahí está hablando de Jesús, porque el Señor Jesús nos ha dado esa autoridad a nosotros también. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios, comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Yo no sé si ustedes han analizado el precio tan grande que Jesús pagó por nosotros. Dice que como oveja fue llevado al matadero, azotado bárbaramente, insultado, lo escupieron, tanta cosa, azotado, clavado en la cruz. El mismo Jesús, cuando sabía lo que iba a pasar, lloró y le decía, Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pero no será tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que iba a pasar, hermanos. Él pagó un precio muy alto por ti y por mí, para nosotros poder ser llamados hijos de Dios cuando lo aceptamos en nuestra vida. Dice en el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabías tú que tú como parte de la iglesia eres parte del cuerpo de Dios? Somos parte del cuerpo de Dios. No sabemos qué parte. Yo me conformo con ser el dedo gordo, pero ser parte del cuerpo de Dios, sí, de veras. Dice que en el 16 y 15 del capítulo de Marcos, el capítulo 16, 15, dice que Él nos ha encomendado una misión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. ¿Cuántos hemos hecho eso? Fíjese, qué tremendo, qué tremenda bendición de ser llamada hija de Dios.
Hay algo muy importante. El Señor te ha dado el poder. Tú que estás aquí, puedes ser un instrumento en las manos del Señor para bendecir a otros, para sanar a otros, para compartirles a otros. Somos parte, eres parte del ejército del Señor Jesucristo. Somos parte del ejército, ¿se imaginan? ¡Qué bendición! Unos más chaparros, otros más grandotes, otros fuertotes, pero chueco derecho, soy parte del ejército del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y en el ejército también me encontré muchos de todos tamaños. Pero bendito Dios, el Señor no hace excepción de personas. Somos parte de ese ejército para que el ministerio del Señor Jesucristo siga desarrollándose en nuestros días, hermanos. Tenemos ciertos días para vivir. Aprovecha esos días para compartir lo que has recibido. Dice la palabra de Dios, recibiste de gracia, pues darlo de gracia. No nos costó nada. Habla. Porque si no fuera eso, nosotros tampoco, nadie nos hubiera hablado del Señor. Nadie. Pero bendito Dios, que Dios tenía su plan y un día alguien me habló a mí del Señor Jesucristo, del que ahora conozco, no del que yo me hincaba, que estaba clavado en la pared, todavía muerto así, no. Ahora yo adoro a un Dios vivo, a un Jesús resucitado, a un Dios que no se compara al oro, a la plata, al leño, al fierro. No, hermanos, tengo una comunión directa con mi Señor, gloria a Dios. Desde el día que yo empecé a hacer eso, hermanos, se los digo sinceramente, mi vida cambió. Por primera vez yo lloré en un rincón. Yo lloré porque sentí la presencia de Dios. Bendito Dios. Efesios 3:6 dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Sabe usted? Los que no son judíos. Nosotros somos gentiles. Ellos pensaban que la salvación era más por ellos. No, hermanos. Nosotros somos el pueblo gentil que no pertenece a la ciudadanía de Jerusalén. Somos los gentiles. Por eso dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así es que usted es parte del cuerpo de Cristo. El ministerio sanador de Jesús sigue siendo el imperativo, sigue siendo la inyección, hermanos, el modelo de la iglesia de hoy. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Gloria a Dios. Él anhela que ejerzamos la autoridad que nos ha sido dada. Él lo anhela, ejerce la autoridad que Dios te ha dado, úsala. No estés ahí nomás sentadito a ver si. No, tú tienes la victoria, el Señor está contigo. Usa la autoridad que se te ha dado. En ti mismo, usa la autoridad para darle órdenes a tu cuerpo. En el nombre de Jesús, Julia, te paras y se te quitó el dolor de la espalda. En el nombre de Jesús. ¿Y que no puedo mover los pies? En Cristo Jesús sí se puede. ¿Y que no podía subir el escalón? Pues me subí de volada. Ya le estaba pidiendo la mano a David. Ya habíamos, la mano para que me subieras, ¿ok? Hasta él se asustó. Hasta él se quedó asustado. Ok, Dios tiene un plan para ti aquí en la tierra y Él ha decidido usarte como parte de su iglesia. Él anhela que nosotros ejerzamos su autoridad que nos ha sido dada a través de la persona del Espíritu Santo. Y nos ha equipado de su poder para llevar a cabo su tarea. Dios nos dio la autoridad y Él mismo está detrás de nosotros sustentándonos.
Cristo venció el poder de las tinieblas, óyelo bien, en la cruz. Y ahí fue donde Jesús nos concedió esa autoridad a nosotros para vencer. El Señor Jesucristo, hermanos, ya me pusieron nervioso cuando me dijeron que el 10, me saqué un 10. Ok, el Señor Jesucristo nos dejó un diseño, un modelo a seguir para hacer sus obras. Ay, Dios, ahora me la bajaron a 5. El Señor Jesucristo nos dejó un diseño, un modelo a seguir para hacer sus obras y mostrar su amor, su vida y su poder. Su ministerio, hermanos, se sigue desarrollando en la tierra de una manera poderosa. Ustedes ven cómo está creciendo la iglesia cristiana, cómo están viniendo gentes a los pies de Jesucristo. Yo te quiero decir algo. Esa autoridad que el Señor dio a los apóstoles está en nosotros. Y en ti y en mí está el usarla. No te quedes con las manos atadas. Hay mucha necesidad. Dice la palabra de Dios, abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca, comparte. Habla del poder del Señor. Habla de la salvación. Dios no es un Dios de religión. Dios no estableció religiones, hermanos. Las religiones las establecieron los hombres. Dios es un Dios infinitamente grande. Búscalo al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y tú vas a ver el poder de Dios obrar en tu vida. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Pídele al Señor que te llene de ese poder de su Santo Espíritu y con ganas dale hacia el frente. En Cristo Jesús tú vas a vencer. Y te voy a pedir, ponte de pie. Ponte de pie. Yo no sé si hay aquí gente nueva. Yo no los conozco. Pero si hay gente nueva, yo te voy a pedir que pases aquí al frente para orar por ti. Si hay gente nueva, que yo no los conozco, como les digo, pasa aquí al frente porque Dios tiene algo muy especial para ti en esta mañana. Dios se va a manifestar en esta mañana de una manera poderosa, porque el Señor me lo dijo cuando estaba yo allá, que esta mañana tenía algo muy especial para ustedes. ¿Se quiere venir aquí? Yo le voy a pedir a la hermana Isabel, al hermano Raúl, no sé quién nos ayudan, la hermana Alma, el hermano Juan Carlos. Miren, hermanos, yo no los conozco a ustedes, ni ustedes tampoco, ¿verdad? Ya les dije cómo me llamo. Pero sí te digo algo, si estás aquí en esta mañana, es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué? Por lo que se predicó. No sé cuál será tu necesidad, no sé ni cómo te llamas, ni de dónde vienes, pero sí te digo que hoy vas a ser hija de Dios o hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12. Dice que con la boca se confiesa, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y yo te voy a pedir, ¿tú crees en el Señor? ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Creen que el Padre es Dios? ¿Que el Hijo es el Señor Jesucristo? ¿Que el Espíritu Santo es el Consolador, el que está con nosotros? ¿Que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Que resucitó al tercer día? Y que está sentado a la diestra del Padre. Amén. ¿Sí lo creen? Gloria a Dios por esa bendición. Vamos a orar. Dile, Padre, repitan conmigo, Padre, te doy gracias en esta mañana
porque me permite, Señor, estar aquí en este lugar. Señor Jesucristo, yo te acepto, Señor, como el Salvador de mi vida. Reconozco que moriste por mis pecados, pero también, Señor, sé que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, dile, ven a mi corazón. Quiero que seas mi Señor, el Señor de mi vida. Dile, Señor, ven a mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, los pecados que haya cometido. Quiero ser en ti nueva criatura y quiero ejercer el don que tú me des. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Padre, te doy gracias, Señor, por estas personas, Señor. Señor, tú sabes el plan que tienes para sus vidas, pero ese plan va a ser de victoria y de bendición para ellos y para los que los rodean, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte, de estar contigo, de alabarte, de glorificarte, de hablar con un Dios vivo, con un Dios de poder. Padre, derrama de tu gracia y de tu Santo Espíritu sobre la vida de cada uno de ellos. Llévalos de victoria en victoria y de gloria en gloria, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y tú que estás sentado allá, hermanos, levanta tus manos y pídele al Señor que te llene de tu poder para compartir las buenas nuevas, para orar por los enfermos, para que tengas el don de sanidad, aún dice la palabra de Dios, para levantar muertos. Dios te ha dado el poder, úsalo. No te quedes atado, no te quedes con las manos atadas sentado. Hay mucha necesidad en el mundo, hermanos. Déjate usar por el Señor. Trae otras almas a los pies de Jesucristo a que reciban el don de sanidad. Hay mucha enfermedad. Pero también recordemos que Dios nos ha dado promesas. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. Lo dicho, dicho está, dice el Señor. Él no se va a arrepentir, pero tenemos que tener fe y confianza en que nuestro Dios es un Dios de poder. Padre, te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que seamos ese ejército que tú quieres que seamos. Que usemos la armadura que tú nos has dado, Padre, para defendernos, para defender a nuestra familia, a los que nos rodean, Padre, con poder y autoridad, sabiendo que el Dios Todopoderoso está con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, derrama de tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada vida de cada uno de mis hermanos. Que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, esté con ellos, esté con nosotros y nos lleve de victoria en victoria, de gloria en gloria, Señor, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que vive y reina para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo del Señor. Ministra a tu pueblo. Ministra a tu pueblo, Señor. Danos palabras sabias, Señor, para hablar contigo. Que no seamos insensatos y necios, Señor. Pon palabras, Señor. Danos entendimiento para entender que tú eres un Dios de poder. Un Dios soberano que hizo toda la creación. Señor, y que tú querías una creación perfecta, una creación sin pecado, Padre. Pero en tu misericordia, aún con el pecado, Señor, tú nos has alcanzado. Y te damos gracias, gracias en el nombre bendito de Jesús. Gracias en el nombre bendito de Jesús.
shakama atararas sirikanda. El Señor les dice a cada uno de ustedes, jóvenes, guarda lo que te he dado hoy, que es un tesoro que he puesto en ti, dice el Señor. Guárdalo, guárdalo, porque vendrá el enemigo a ponerte mentiras, a ponerte cosas que no vienen de mí, dice el Señor. Pero guárdalo, guárdalo, porque yo te he dado esa responsabilidad. A ti te digo, cada joven, guarda lo que yo te he dado este día, porque tú irás a las naciones y hablarás de mí, dice el Señor, porque yo conozco cada uno de ustedes, conozco su corazón, conozco sus vidas, y sé que han pasado por cosas tremendas y aún horribles, pero yo he estado allí y he tenido cuidado de cada uno de vosotros, y aún se han preguntado, ¿dónde está ese Dios que he oído algún día? Y Dios te dice que yo ahí he estado. Por eso hoy te he traído. Yo soy el que te he traído, dice el Señor. Te he traído para liberarte, te he traído para sanarte, te he traído para darte la necesidad que tú has tenido. Yo te doy mi amor, te doy mi compasión. Oh, yo te doy todo. Yo te lleno de toda la necesidad que tú has tenido. Yo te he liberado este día, dice el Señor. Te he liberado de todo lo que el enemigo te había puesto. Pero este día yo te he llenado y te he dado de mi espíritu, dice el Señor. Y tú verás la diferencia día a día. Y conforme tú te apartes y busques mi santidad, dice el Señor. Varón, tú, a ti te digo, oh, yo te he dado algo que aún tú no lo has podido ver. Yo te he dado de mi poder, dice el Señor. Te he dado de mi poder, donde tú verás día a día en tu caminar el dar pasos firmes. Y da pasos firmes de confianza, de fe, puesta en mí, dice el Señor, esta mañana a cada uno de vosotros. Gracias a Dios, gracias a Dios. Eso que ustedes han escuchado ahorita es palabra de parte de Dios para ustedes, para sus vidas. Hoy es un día especial, muy especial. Ustedes, 6 personas aquí al frente, 6 almas que han reconocido a Jesucristo hoy, en este día. Hoy ha quedado su nombre inscrito en el libro de la vida eterna. Hoy han hecho su mejor decisión, cada uno de ustedes. Créanlo, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Dios va más allá de cada necesidad personal de ustedes. Dios es un Dios que es tan poderoso como imaginen ustedes, que creó todo el universo con cada una de sus galaxias. Ese Dios poderoso es el que ahora está en sus corazones, porque ustedes le han reconocido como Señor y Salvador personal. Y esa palabra que hoy escucharon, guárdenla en su corazón, atesórenla. Eso es para ustedes. Yo quiero que al final ahorita alguien acérquese, hermana Alma, y ore por Melanie, por favor. Abrácela, dele consuelo, porque el abrazo de Dios verdaderamente es lo que ahorita ustedes pueden experimentar si son capaces de creerle a Él. Hoy hay fiesta, óiganlo bien, por ustedes hay fiesta en los cielos, porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hace fiesta en los cielos. Toda la corte celestial, ángeles, arcángeles, querubines y serafines están haciendo una fiesta enorme allá en los cielos, porque ustedes han reconocido a Jesucristo como Salvador personal. Yo les felicito y bendigo sus vidas, sus familias, porque hoy han tomado
ese paso de fe, de decir: Señor, yo no puedo más, pero tú en mí sí puedes hacerte cargo de todo aquello que a mí me aflige. Amén.